Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Amén, ¿estamos ahí? Leamos con fe, con atención. Esta es palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Dice así: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos de celebrar hoy la resurrección de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, Señor. Gracias porque es por su obra completa en su resurrección que nosotros tenemos esperanza hoy. Ayúdanos a ser alimentados en esta mañana por esa realidad, por esa verdad, Señor, que nuestros corazones salgan alentados, Señor, y llenos de esperanza. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, la resurrección de Jesucristo es el mayor milagro de la historia y es la más extraordinaria noticia. Si no crees en esto, o más bien si esto no llegara a ser verdad, sería la mentira más trágica y más triste de toda la historia. ¿Por qué? Porque sin resurrección no hay fe cristiana y no hay esperanza. Vana sería nuestra fe. Nosotros estaríamos perdiendo el tiempo aquí. No tendría sentido estar aquí reuniéndose domingo a domingo, orando, confesando al Señor, cantando canciones. Si Cristo no resucitó, nada de lo que estamos haciendo hoy tendría sentido en absoluto. Y no solo eso, seríamos los más desdichados de todos porque estamos aquí dándole opio al corazón, como decía Andrés. Estamos sedándonos, tomando placebo para hacer la vida más llevadera con una mentira. Seríamos los más desdichados de todos. Pero estamos aquí 2000 años, más de 2000 años después, en Valdivia, en el sur de Chile, un grupo de personas confesando que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió y resucitó al tercer día. Bueno, lo que tenemos aquí, mis hermanos, en este capítulo es una serie de argumentos y de afirmaciones del apóstol Pablo para los hermanos de Corinto que parecen tener dudas con relación a la resurrección de Jesucristo. Corinto, como parte del Imperio Romano, influenciado por la cultura griega, tenía sus dudas con relación a la resurrección. ¿Por qué? Porque la filosofía griega enseñaba que había dos dimensiones de la realidad. Una dimensión espiritual, a la que llamaban ideal y pura, y otra dimensión, la dimensión física, la dimensión material, que era impura. De hecho, ellos decían que el cuerpo físico, material, era la prisión del alma, pura, espiritual e ideal.
Y entonces en esa realidad, siempre disputada entre esas dos sustancias o esas dos dimensiones, lo espiritual era lo bueno, era lo puro, era lo ideal. Entonces, resucitar en un cuerpo físico, oye, es una locura, porque la muerte es justamente la libertad de esa prisión que se le dio al alma. Entonces ellos tenían sus dudas. Y entonces, a partir de ese cuestionamiento a la resurrección de Cristo, pues toda la promesa del Evangelio se desmoronaba. Porque si Cristo no resucitó, entonces las promesas del Evangelio no son verdaderas. No hay esperanza para nosotros. Si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan. Y Jesús dijo que nosotros resucitaríamos y que Él nos llevaría a su morada. Y el argumento entonces de Pablo para refutar esa duda que tenían los corintios era entonces que si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco lo haremos. En la resurrección del cuerpo entonces tenemos el hecho más extraordinario de toda la historia. ¿Ya habían resucitado personas antes de Cristo? Sí, habían resucitado. Habían resucitado personas en el ministerio de Cristo, habían resucitado. Y han resucitado personas después de la resurrección de Cristo, han resucitado. Solo que la resurrección de Cristo es singular porque ella es la primera resurrección de todas las que vendrán después. Es la resurrección para no morir jamás si es que estamos en Cristo. Por eso la resurrección de Cristo es singular. Ahora, nosotros necesitamos permanecer y anclarlos en esta verdad. De lo contrario, estaríamos comprometiendo el propio mensaje del Evangelio. De hecho, Pablo aquí en este texto va a asociar, identificar resurrección con el propio Evangelio. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando hoy junto a miles y millones de cristianos en todo el mundo. Que nuestro Redentor vive, que tu Señor, tu Salvador, se levantó de la tumba. La muerte no lo pudo retener. No servimos a un Cristo que estuvo vivo, pero que ahora está muerto. Servimos al Cristo que estuvo muerto, pero que se levantó de la muerte y venció a la muerte para darnos salvación. Entonces, en este texto, Pablo va a ofrecer evidencias de la resurrección de Jesús, porque lo que está en juego aquí es el propio fundamento de la fe. Pensar de otra manera sobre la resurrección de Jesús es comprometer toda la fe cristiana. Y estos corintios que están recibiendo este mensaje, ellos necesitan revisar sus posiciones, porque no es apenas un pequeño desvío, es casi una apostasía negar la resurrección de Jesús. Entonces vamos a ver cuáles son las evidencias que Pablo ofrece y cuáles son las implicaciones de este tema, ¿no? De la resurrección. Fíjense, como ya les decía, resurrección aquí en el texto está asociado al Evangelio, ya lo vamos a ver. Y aquí quiero hacer un pequeño alcance, porque nosotros tendemos a asociar el Evangelio o permanecer en el Evangelio, perseverar en el Evangelio, básicamente con una conducta, con una manera de vivir. Podemos pensar que permanecer en el Evangelio es ir a la iglesia, servir a los hermanos, comportarse de cierta manera. Y si bien eso es cierto, puedes hacer todo esto, tener la ética de cristiano, la ética propuesta en el Evangelio, pero no estar realmente en el Evangelio. Porque estar en el Evangelio, más que una conducta o cierta manera de comportarse, permanecer en el Evangelio es permanecer en la verdad de que nosotros fuimos salvados porque estábamos en pecado y fuimos salvos en la obra suficiente de Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día. Eso es permanecer en el Evangelio. Entonces, permanecer en el Evangelio es permanecer en la fe. Y la fe aquí no me refiero a la fe como experiencia subjetiva de confianza en alguna declaración. O sea, eso que tú ejerces cuando confías, no es a eso a lo que me estoy refiriendo.
Fe como el cuerpo de declaraciones doctrinales acerca de Dios, Jesús, el hombre, el pecado, la redención. Todo ese cuerpo de afirmaciones componen nuestra fe. En la Biblia aparece, por lo menos en el Nuevo Testamento, la fe no apenas como tu confianza en algo, en el mensaje del Evangelio, aparece también como la declaración de posturas de fe, aquello que creemos, nuestras creencias, nuestras convicciones. Y en la propia resurrección está la propia fe, porque la resurrección certifica, autentica todo lo que la fe establece y proclama. ¿Ok? Entonces ser cristiano no es apenas una experiencia, una forma de comportarse, un estilo de vida. Ser cristiano es permanecer en la fe. Y eso implica profundizar en la fe, estudiar la palabra de Dios, conocer doctrina, buscar entender más tu fe. Eso es lo que Pablo está diciendo. Retengan la palabra que les he predicado. Fíjense lo que usa Pablo para decirles a estos hermanos de Corinto que la resurrección es verdadera. Retengan lo que ya escucharon. Retengan la palabra que les fue predicada. No está apelando a una experiencia del corazón, por ejemplo. Busca ahí en tu interior, te vas a dar cuenta que es verdad. No, retén lo que ya recibiste, aquello que está declarado y revelado en la Escritura. Entonces Pablo va a dar evidencias de la resurrección. Y la primera evidencia que él va a ofrecer es: muerte y resurrección de Jesucristo fueron anunciadas por la Escritura. Fíjense ahí los versículos 3 a 4. En primer lugar, entonces Pablo va a comenzar a dar evidencia de la resurrección. Les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Mis hermanos, la muerte de Jesús no fue un accidente. La resurrección no fue una sorpresa para Jesús. No fue algo que se fue inventando sobre la marcha. No fue algo que Jesús en algún momento de su ministerio: oye, la cruz vendría muy bien para mi ministerio, porque imagínense la propaganda que esto me va a traer. Jamás fue un invento sobre la marcha. La muerte de Jesús, como sucedió, con los detalles, fue profetizada y anunciada por la Escritura mucho tiempo atrás. De hecho, varios teólogos se han dedicado a cotejar profecías del Antiguo Testamento con los hechos registrados en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Y cuestan más de 40 profecías, todas muy detalladas y cumplidas en Jesús al pie de la letra. Y hay más de 300 referencias mesiánicas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que respaldan el ministerio de Jesús desde los más mínimos detalles: dónde nacería, de qué manera, en qué condiciones, cómo entraría a Jerusalén, hasta cómo sería su muerte, por qué razones, hasta su resurrección. Todo fue anunciado de antemano. Ya es difícil que se hagan profecías sobre una persona, pero es más difícil todavía que un enorme número de profecías se cumplan sobre una persona. Y todas fueron cumplidas en Jesús. Y habían profecías que Jesús cumplía intencionalmente. Por ejemplo, su bautismo. Y Juan Bautista le dice: oye, pero ¿eres tú quien debe bautizarme a mí? No, es que hay que cumplir toda la Escritura. Él estaba cumpliendo las profecías, pero hay profecías sobre las cuales él no tenía ningún dominio en absoluto. ¿Dónde iban a ser? Los padres que tendría, el lugar donde su madre daría luz, la manera en que moriría. Todo fue planeado, todo fue anunciado de antemano. Es imposible que alguien controle tantos factores. Solo lo puede hacer una persona, el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados. Jesús no murió víctima de la violencia del Estado romano. Cristo murió para expiar nuestros pecados. Él se entregó. Si decimos que Él fue víctima del terror del Estado, estamos reduciendo la muerte de Jesucristo a un hecho social. Él no murió víctima de la violencia del Estado. Él murió entregando su vida. Él murió por nuestros pecados según la Escritura. Y lo que prueba que su muerte fue por nuestros pecados es que al tercer día Él se levantó. La muerte no lo retuvo, porque ahí no estaba muriendo un pecador que estaba entonces
pagando por sus pecados. Ahí estaba muriendo el justo Hijo de Dios. La muerte no lo pudo retener. Él venció a la muerte. Por eso Él se levantó. Entonces, para creer en la resurrección, la primera evidencia que debemos considerar es la Biblia Sagrada. Necesitamos creer primeramente que la Biblia es palabra de Dios. Y para tener esa confianza sobre la Biblia, necesitamos que el propio Señor produzca fe en nuestros corazones para acercarnos a ella y podamos reconocer que en ellas están las palabras de Dios, que aquello que está en la Escritura es verdadero y es para nosotros también. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos, cada vez que tienes la oportunidad de abrir tu Biblia, lo que tienes entre tus manos es el testimonio infalible, inspirado y fiel de nuestro Dios. Podemos confiar en la Escritura. Ella es una evidencia de la resurrección de nuestro Señor. Pero alguien podría decir, bueno, para mí la Escritura no es una evidencia, porque yo no creo en la Escritura, no creo que ella sea inspirada. Es como un argumento circular. La Biblia me dice que resucitó, pero yo no creo en la Escritura o con la inspiración bíblica. Ese argumento circular. La propia Biblia dice que es inspirada, pero yo no creo en la inspiración bíblica. Entonces, Pablo va a dar un segundo argumento. Hay testigos oculares de la resurrección de Jesús. ¿Tú no crees en la Escritura? Hay testigos oculares que certifican que Él resucitó. Versículos 4 a 8. Aquí va a continuar. Que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Entonces, ¿cuál es la segunda evidencia? Testigos oculares. Jesús fue visto y hay muchos testigos. Fue visto por Pedro, fue visto por Jacobo, por los 12, fue visto por más de 500 personas de una sola vez, y finalmente fue visto por mí. Y todas estas personas testificaron que habían visto a Jesús después de que Jesús muriera y resucitara. Y Pablo añade lo siguiente: muchos de ellos están vivos. Está diciéndole, oigan, vayan, pregúntenles. Ellos están vivos, ellos pueden dar fe de lo que yo les estoy diciendo, de lo que la Escritura ya anunció de antemano. Investiguen, vean, tómenles declaraciones, hablen con ellos. Los testimonios están a disposición. Ahora, muchos escépticos defienden que esos supuestos testimonios correspondían a alucinaciones. El deseo tan intenso de ver a su Redentor, a su Maestro con vida, los llevó a alucinar con Él. Pero Pablo menciona que Jesús apareció a más de 500 personas a la vez. Y es imposible una alucinación de semejante proporción. Que todas las personas allí hubieran alucinado de la misma manera, al mismo tiempo, con la misma persona. Es más necesario fe, es necesaria más fe para creer una cosa de estas, como la explicación más lógica. Dios lo levantó a Él de los muertos, porque Dios está en la ecuación. Sin Dios en la ecuación, claro, es una locura, pero creemos que Dios lo levantó de los muertos. Otra explicación de los escépticos es que, por ejemplo, la resurrección no fue real, no fue material, fue una resurrección espiritual en el corazón de sus seguidores. Muchos de ellos dijeron, ¿qué importa si Jesús resucitó o no? Lo importante es que está vivo en nuestros corazones. Pero no es así que nosotros creemos en la resurrección del Señor. Creemos que Él se levantó de la muerte realmente y que Él está en su cuerpo físico hasta el día de hoy a la diestra de Dios Padre, intercediendo, abogando por nosotros, aquellos que rescató. Él se levantó de la muerte. Fíjense, los apóstoles jamás sugirieron que Jesús estaba vivo en sus corazones. Siempre proclamaron que su Señor se levantó de los muertos. Y otra evidencia que podemos desprender de los testigos oculares es la tumba vacía también. Seguramente después de que se comenzó a afirmar que Jesús había resucitado, la tumba fue objeto de investigación. ¿Cómo así? Vamos a ver esa tumba, vamos a revisarla. Pero el sepulcro estaba vacío, no había cuerpo que investigar.
Nunca la investigación de Jesús se centró en un cuerpo que tal vez era el de Jesús y están hasta el día de hoy viendo si es o no era. Jamás se centró la discusión ahí. Jamás la tumba fue objeto de discusión, porque no había cuerpo para investigar. La tumba jamás se convirtió en un lugar de adoración o devoción, tampoco, que era lo normal para la práctica religiosa de la época, porque su cuerpo no estaba allí. El sepulcro de Jesús se volvió irrelevante. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Hay una película muy buena que se llama Resurrección, y es sobre la resurrección de Jesús, pero a partir de la perspectiva de un soldado romano. Y él se mete en un problema porque el cuerpo desapareció y él tiene que pagar con su vida, y entonces él comienza una investigación minuciosa hasta que se encuentra con el propio Jesús. Es muy interesante porque muestra que esto era un escándalo para los romanos, y ellos hicieron una investigación tremenda, minuciosa, detallista, para desmentir esto. O en el caso, como leímos en la segunda lectura bíblica, los judíos pagaron a los romanos para que dijeran mentiras, pero nunca hubo discusión sobre ese asunto. Y no podemos descartar el testimonio del propio apóstol Pablo. Él mismo afirma: a mí se me apareció también. Yo no era apóstol como lo eran los demás cuando él se apareció a ellos. Yo estaba fuera de cualquier gestación en la fe cristiana. Es lo que significa, era como un niño fuera de tiempo, nacido fuera de tiempo. Yo no estaba en ese proceso gestacional y el Señor me agarró, se me apareció resucitado. Yo estaba persiguiendo a cristianos y el encuentro con Él me cambió la vida. La fe que antes procuraba destruir, ahora yo soy un predicador de ese que yo perseguía. Hubo testigos oculares. Bueno, y la tercera evidencia que Pablo nos va a ofrecer aquí es la predicación apostólica de ese suceso. Está ahí en el versículo 9, 10 y 11. Fíjense ahí. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. ¿Qué es lo que explica o cómo se explica que un grupo de hombres miedosos, temerosos, concentrados, escondidos, después de haber visto a su maestro morir brutalmente como un perro, escupido, humillado, desnudo, repentinamente se convierten en confidentes y atrevidos predicadores de Jesucristo? ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo se explica que un perseguidor de Jesucristo haya sido transformado en predicador del mismo evangelio que antes persiguió? Algo le tuvo que suceder a estos hombres, algo extraordinario que transformó el miedo en confianza, el temor en esperanza, el odio y persecución en compasión y disposición al sufrimiento. Algo que cambiara el rumbo natural de estos hombres. El rumbo natural de estos hombres era olvidarse de esto, dispersarse, seguir con sus vidas. Pedro ya había puesto a pescarse, ya se había puesto a pescar, ya había abandonado esto. Y lo que seguía para los demás era lo mismo. Oye, se acabó, Jesús murió, no hay nada que hacer. Pero vemos a estos 12 hombres, y más de 12 hombres, todos aquellos testigos, aquellos que aparecen en Hechos 1, saliendo y predicando: Cristo está vivo. Algo que cambió el rumbo natural de estos hombres fue el encuentro con Cristo resucitado. Él se apareció a ellos vivo, resurrecto, levantado de los muertos, y los comisionó a ser sus testigos, y nadie pudo detenerlos. Nadie pudo silenciarlos a pesar de las persecuciones, torturas y prisiones. Los apóstoles y discípulos de Jesús siguieron proclamando que el Redentor estaba vivo, que había muerto pero que había resucitado y que en Él hay perdón de pecados. Predicar la resurrección de Cristo le costó a estos hombres muerte, martirio, persecución. Nadie insiste
en una alucinación o en una mentira a costo de la propia vida. Hoy estamos 2000 años después de ese suceso insistiendo, Jesucristo resucitó. Mucho antes y después de que Jesús, mucho antes y después de Jesús, hubo más Mesías que reivindicaron ser redentores, ser cumplimiento de las promesas, consiguieron muchos seguidores también, hasta que esos supuestos Mesías murieron y nunca más se volvieron a mencionar. ¿Ustedes podrían mencionar alguno de esos Mesías? No importan, porque ninguno de ellos era el Mesías, ninguno se levantó de la muerte. Pero existieron esos Mesías que arrastraron tras de sí multitudes. Murieron y todo acabó. No trascendieron. ¿Y de quién estamos hablando hoy? Aquí en Valdivia, en Chile, tantos años después de Jesús, seguimos hablando de Él. Si la historia de Jesús hubiera acabado con su muerte en la cruz, Él sería recordado apenas como un supuesto Mesías que fracasó y nada más. No tendría relevancia en absoluto. Porque Jesús resucitó. Tú, hoy, más de 2000 años después, también puedes ser transformado, así como esos hombres fueron transformados. Así como esos hombres fueron marcados por el encuentro con Cristo, redimidos, rescatados, comisionados, tú también puedes hoy encontrarte con el Señor resucitado. No tenemos un redentor que está muerto, Él está vivo y por eso Él puede salvar. Por eso podemos tener una relación con Él, por eso podemos dirigirnos a Él. Toda oportunidad que tenemos de dirigirnos a Dios, lo hacemos en el nombre de Jesús porque Él resucitó, porque Él abrió un nuevo y vivo camino hacia el Padre. Ahora, tú puedes tratar la resurrección como un hecho entonces para investigar, apenas de manera intelectual, revisar sus pruebas, sus evidencias, y eso es importante. Pero es más importante que nos apropiemos de ese hecho con fe, confiando en que esa resurrección tan famosa fue hecha a tu favor, que tiene que ver contigo, que tú estás representado allí en su muerte y en su resurrección. Sin esa apropiación personal de la resurrección, oye, no te vas a beneficiar de ella. Pero porque Cristo resucitó, se abre una esperanza totalmente nueva para ti. Es lo que estamos predicando hoy, hasta el día de hoy. Yo quiero terminar con los versículos de 12 a 19. ¿Cuáles son las implicaciones de la resurrección? Fíjense cómo comienza versículo 12 con un pero. Pero, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, como ya les dije, estamos perdiendo el tiempo acá. No tiene ningún sentido en absoluto. Entonces, es placebo, opio y adormecimiento. Pero estamos delante del Dios vivo. Podemos esperar de cada encuentro con Él en su presencia por causa de Cristo, restauración para nuestras vidas, aliento para nuestros corazones, fortalecimiento para nuestros corazones cansados, esperanza para el futuro, algo sólido, inconmovible e imperecible en lo cual afirmarnos no apenas para este mundo, sino para la eternidad. Si no tienes eso, mi hermano, el final tuyo es terrible.
Porque si Cristo no resucitó, permaneceríamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, es incapaz de salvarnos. Si Cristo no resucitó, Él simplemente fue un humano que murió como cualquier otro pecador, pagando por sus pecados. Porque Cristo resucitó, podemos confiar que nuestra fe no es vana, que lo que creemos es seguro. Porque Cristo resucitó, estamos aquí. Porque Cristo resucitó, estamos plantando esta iglesia, aquí en este lugar. Porque sabemos que tenemos el único mensaje capaz de dar nueva vida y reconciliarnos con el Creador. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para darnos su justicia y ser declarados justos delante de Dios. Ese es nuestro mensaje, ese es el Evangelio. Y eso es en lo que nosotros tenemos que permanecer. Él es nuestra paz. Él es el que pone fin a la guerra entre Dios y los hombres. Él es el mediador. Y podemos decir todo esto ¿por qué? Porque Cristo resucitó. Tu Redentor vive. Tu Redentor vive. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Y esto es lo que hoy junto a miles de millones de cristianos estamos celebrando. Que la muerte murió en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se levantó de la muerte. Podemos esperar la esperanza de la gloria de Dios. Porque Él resucitó. Mis hermanos, que esta verdad, esta realidad fortalezca y abrace nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios por Cristo. Gracias por su muerte y resurrección a favor nuestro. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos personalmente por medio de la fe de este evento maravilloso, extraordinario, que no solamente nos reconcilia contigo, también anticipa lo que vendrá para nosotros. Un nuevo cuerpo glorificado, sin pecado. Ya somos hijos tuyos, como dice el apóstol Juan, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser porque no hemos visto al Hijo resucitado tal cual como es. Pero sabemos que cuando nos encontremos con Él, vívidamente, personalmente y realmente, Señor, nuestras vidas serán glorificadas de una manera que ojo no vio, ni oído conoció, ni corazón experimentó. Y nosotros queremos mirar al futuro, a la eternidad, sabiendo que las primicias de ese nuevo mundo, Señor, se han cumplido en la resurrección de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a confiar en la obra que fue hecha a nuestro favor, suficiente y eficazmente por nosotros, Señor. Gracias porque fue por gracia. Gracias porque la muerte que murió tu Hijo fue por pecadores, reincidentes, en un sentido irreparables, hasta que tú, el Dios Todopoderoso, lo hiciste, lo reparaste y lo estás haciendo. Ayúdanos a descansar y a confiar en esto. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.